Entre los nombres más oscuros que atraviesan las páginas del Antiguo Testamento, uno resalta con un aura de temor y advertencia: Jezabel. Su nombre no solo quedó grabado en los registros de los reyes de Israel, sino que también se convirtió en sinónimo de manipulación, idolatría y confrontación directa con el Dios de Israel. Su presencia marcó una era turbulenta en la que la lucha entre la fidelidad a Dios y la seducción de los dioses paganos alcanzó uno de sus puntos más dramáticos. La historia de Jezabel no comienza con una corona, sino con una alianza. Una unión política que parecía estratégica para el reino del norte, pero que desató una cadena de eventos espiritualmente devastadores. Desde su llegada a Samaria, el corazón del pueblo se fue alejando del Señor, seducido por rituales, profetas falsos y altares extraños. Jezabel no solo se conformó con influenciar, ella tomó el control, desafiando directamente al Dios de Israel con actos que dejaron cicatrices imborrables. A lo largo de su vida, esta reina fenicia desafió a profetas, eliminó a los que se oponían a su religión y manipuló estructuras de poder con una astucia inquietante. Sin embargo, también fue el instrumento involuntario que desencadenó algunas de las demostraciones más impactantes del poder de Dios en toda la Biblia. Cada paso que dio, cada palabra que pronunció, cada altar que construyó, provocó respuestas divinas que estremecieron no solo al reino de Israel, sino a toda la historia bíblica. En este video vamos a sumergirnos en su historia completa, desde sus orígenes paganos hasta su trágico final. Exploraremos cómo su influencia moldeó reyes, enfrentó profetas y provocó una de las limpiezas espirituales más intensas del Antiguo Testamento. Su legado, aunque envuelto en oscuridad, nos ofrece lecciones claras sobre el peligro de desviarse de los caminos del Señor. La figura de Jezabel nos desafía a mirar con atención lo que permitimos entrar en nuestros hogares, nuestros gobiernos y nuestros corazones. Porque así como ella manipuló todo un reino, también hay influencias hoy que buscan alejarnos del propósito divino. La Biblia no esconde su historia, porque en medio de su corrupción también brilla la justicia de Dios. Jezabel no nació en Israel, ni mucho menos compartía la fe del pueblo elegido. Era hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, un pueblo profundamente entregado al culto de Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad. Desde pequeña, Jezabel fue criada entre templos paganos, rituales idolátricos y una visión del poder donde la realeza no solo gobernaba, sino también ejercía influencia religiosa. Según lo que encontramos en Primera Reyes 16:31, el rey Acab, gobernante de Israel, tomó a Jezabel como esposa y con esa decisión no solo selló una alianza política, sino que abrió las puertas del reino a una de las mayores contaminaciones espirituales jamás registradas en las Escrituras. Aquella boda, que pudo haber parecido una jugada estratégica, trajo consigo un cambio radical en la dirección espiritual del pueblo. Acab no fue un rey firme en su fe, era influenciable, débil ante la manipulación, y Jezabel rápidamente reconoció esa fragilidad. La Biblia menciona que tras casarse con ella, Acab empezó a servir a Baal y a rendirle culto. Esto marcó un punto de quiebre. En el corazón de Israel, un altar a Baal fue construido y un templo pagano se levantó en Samaria. En Primera Reyes 16:32 se registra cómo Acab erigió ese altar, pero lo que no se dice directamente, aunque se deduce del contexto, es que detrás de esa decisión estaba Jezabel, empujando, manipulando, guiando las manos del rey para establecer su religión extranjera. El silencio de Acab ante los actos de su esposa fue, en realidad, una forma de complicidad. Jezabel no solo importó sus dioses, sino que empezó una campaña de exterminio contra los profetas del Dios de Israel. Uno de los detalles más oscuros aparece cuando se revela que Jezabel mató a muchos siervos de Dios. Según se relata en Primera Reyes 18:4,
Mientras Jezabel aniquilaba a los profetas del Señor, un hombre llamado Abdías escondía a 100 de ellos en cuevas, de 50 en 50, proveyéndoles pan y agua. Este dato nos muestra el nivel de terror que la reina había instaurado en el reino. Los profetas tenían que vivir ocultos para sobrevivir, mientras Jezabel paseaba libremente entre templos de Baal, rodeada de profetas falsos y rituales paganos. Esta persecución no era solo una cuestión de control religioso, era una declaración de guerra espiritual. Jezabel no toleraba la existencia de voces que le recordaran la verdad del Dios de Israel. Ella buscaba silenciarlas para siempre. En medio de este caos espiritual, aparece una figura que se convertiría en su principal opositor, el profeta Elías. Él representa el corazón ardiente del Dios de Israel, un hombre valiente, sin temor a enfrentarse al poder más oscuro del reino. En Primera Reyes 17:1, Elías irrumpe en la historia con una declaración fulminante: no habría lluvia en Israel hasta que él lo dijera. Esta sequía no era casualidad, era juicio, un juicio contra la idolatría instaurada por Acab y Sintoshin, alimentada por Jezabel. A partir de este momento, la historia de Jezabel queda inevitablemente entrelazada con la de Elías. Cada paso que ella daba en su intento por dominar espiritualmente a Israel encontraba resistencia en la voz del profeta, una voz que, aunque muchas veces solitaria, no se apagaba. Era la voz de Dios, resonando en el desierto. El conflicto entre ambos alcanzó uno de sus clímax cuando se produjo el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo. En Primera Reyes 18:19, Elías desafió a los profetas de Baal, que eran sostenidos y protegidos por Jezabel. 450 hombres se presentaron en ese monte, junto con 400 profetas de Asera, todos a la mesa de la reina. Este detalle revela que Jezabel no solo promovía la idolatría, ella financiaba y respaldaba personalmente a estos profetas. En el Monte Carmelo, la confrontación fue directa. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Baal o el Señor? Elías, solo frente a cientos, clamó al cielo, y el fuego descendió. Baal permaneció en silencio. El pueblo, al presenciar aquel milagro, cayó postrado reconociendo al Señor como el único Dios. Fue una victoria aplastante, pero Jezabel no se rendiría tan fácilmente. Su respuesta sería feroz, y el conflicto apenas comenzaba. Tras la derrota total de los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Jezabel no quedó paralizada. Por el contrario, se desató con furia. En Primera Reyes 19:2 se revela su amenaza directa contra Elías. Envió un mensajero diciendo que, así como él había matado a sus profetas, ella juraba que lo mismo le haría antes del día siguiente. Esa declaración no fue un simple arranque de ira, fue un decreto de muerte, una cacería anunciada. Lo sorprendente es que, tras haber visto el fuego del cielo, Elías sintió temor. Temió tanto que huyó al desierto. ¿Cómo puede un hombre que enfrentó a cientos de profetas caer en el miedo? Es que Jezabel no era una enemiga común. Su figura cargaba una presencia espiritual tan intensa que incluso un profeta experimentado sintió el peso de su amenaza. Elías huyó y se escondió bajo un arbusto, clamando por la muerte. En Primera Reyes 19:4 expresa su deseo de no seguir viviendo. La presión espiritual era tal que incluso su fe tambaleó. Pero Dios no lo abandonó. Envió un ángel que lo alimentó y lo fortaleció. Lo interesante de este momento es que, mientras Jezabel buscaba su destrucción física, Dios trabajaba en la restauración interna del profeta. En medio del desierto, Dios volvió a hablarle. Lo llevó al monte Horeb, donde Elías experimentó una de las revelaciones más profundas de toda la Escritura. El Señor no estaba en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento fuerte, sino en un silbo apacible.
Este contraste es vital. Jezabel operaba a través del ruido, la intimidación y el poder visible. Dios, en cambio, reafirmaba su presencia en lo sutil, en lo íntimo, en lo que no depende de los ojos. Mientras tanto, en el reino, Jezabel no detuvo sus planes. Seguía sosteniendo su red de profetas, su política de idolatría, y su influencia sobre Acab se mantenía intacta. Elías, fortalecido por Dios, no regresó solo a confrontarla. Fue instruido para ungir a nuevos líderes, entre ellos a Eliseo como su sucesor. Pero una de las escenas más reveladoras de la maldad de Jezabel aún estaba por venir: la historia de Nabot y su viña. En Primera Reyes 21:1 se relata que Nabot poseía una viña junto al palacio de Acab. El rey la deseaba, pero Nabot se negó a venderla porque era herencia de sus padres. Acab, enfurecido, regresó a casa triste. Jezabel, al enterarse, no vio un obstáculo, sino una oportunidad. Le prometió al rey que conseguiría la viña para él, y así lo hizo, pero no por medios justos. Jezabel escribió cartas en nombre de Acab, usó el sello real y ordenó que falsos testigos acusaran a Nabot de blasfemia. En consecuencia, fue apedreado hasta morir. Así, sin remordimientos, Jezabel asesinó a un inocente para complacer un capricho del rey. Este acto marcó otro punto de quiebre. En Primera Reyes 21:17, Dios envió nuevamente a Elías, esta vez con una palabra profética que condenaba directamente a Acab y a Jezabel. Elías declaró que los perros lamerían la sangre de Acab en el mismo lugar donde lamieron la de Nabot, y que Jezabel sería devorada por los perros en el campo de Jezreel. Esta profecía selló su destino. Ya no había vuelta atrás. La misericordia de Dios es extensa, pero también hay un límite para quien pisotea su santidad sin arrepentimiento. Lo impactante es que Acab, al oír esta palabra, se humilló, rasgó sus vestiduras, ayunó y anduvo con tristeza. En Primera Reyes 21:29, el Señor reconoció su arrepentimiento y pospuso el juicio para los días de su hijo. Jezabel, en cambio, no mostró señal alguna de remordimiento, ni un solo gesto de quebranto. Su corazón seguía endurecido. Ella no temía a Dios, solo odiaba a quienes lo representaban. Esta diferencia entre Acab y Jezabel revela algo profundo. El orgullo puede sellar el destino de una persona, incluso cuando la gracia ha sido extendida. Jezabel no solo rehusó cambiar, intensificó su rebeldía aferrándose a sus ídolos, a su poder y a su manipulación hasta el final. La justicia de Dios estaba en camino y su nombre ya había sido inscrito en la sentencia celestial. El tiempo pasó, pero Jezabel no abandonó su influencia. Aunque Acab había muerto, su espíritu de manipulación y control seguía vivo a través de sus hijos. El primero en reinar tras su muerte fue Ocosías, quien, según se narra en Segunda Reyes 1:2, sufrió una caída desde una ventana y, en lugar de acudir al Dios de Israel, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Este acto confirmó que el corazón de la familia real seguía apartado del Señor. Jezabel, desde las sombras, seguía dictando el curso espiritual de la nación. Ella había sembrado idolatría y ahora cosechaba generaciones enteras entregadas a los dioses falsos. Pero Dios no había olvidado las palabras de juicio pronunciadas por Elías. El tiempo de la cosecha llegaría y con él el cumplimiento de cada promesa divina, tanto de bendición como de justicia. El Señor no se quedó en silencio. En ese mismo capítulo, envió a Elías para interceptar a los mensajeros del rey. El profeta pronunció juicio inmediato. Ocosías moriría por no haber consultado al Dios verdadero. Y así ocurrió. Con la muerte de Ocosías, su hermano Joram
tomó el trono. Mientras tanto, Eliseo, sucesor de Elías, recibió instrucciones claras del cielo. En 2 Reyes 9:1, envió a un joven profeta con una misión secreta: ungir a Jehú como nuevo rey de Israel y entregarle una palabra directa del Señor. Jehú no era sacerdote ni profeta, sino un comandante militar. Sin embargo, fue elegido como instrumento de juicio. La palabra dada fue clara: Jehú debía exterminar la casa de Acab y destruir todo rastro de la influencia de Jezabel. Era el inicio de una limpieza profunda en el reino. Jehú no perdió tiempo. Apenas recibió la unción, reunió a sus hombres, subió a su carro y marchó velozmente hacia Jezreel, donde se encontraban Joram y Ocosías, rey de Judá. El encuentro fue tenso. En 2 Reyes 9:22, cuando Joram lo ve llegar, pregunta si trae paz. Jehú responde con una frase que resuena con poder: ¿qué paz puede haber mientras duren las fornicaciones de Jezabel y sus muchas hechicerías? Esta declaración desnuda el corazón del conflicto. No se trataba de política, sino de idolatría, de maldición espiritual, de brujería disfrazada de poder. Jehú sabía que Jezabel era la fuente de esa corrupción y la confrontación no podía esperar más. Sin vacilar, disparó una flecha que atravesó el corazón de Joram. El cuerpo del rey fue lanzado en la viña de Nabot, cumpliendo así la palabra que Elías había pronunciado años antes. Con Joram muerto, Jehú persiguió a Ocosías, quien intentó huir, pero fue alcanzado y asesinado también. La justicia divina no distingue reinos ni alianzas. Aquel día, 2 tronos cayeron bajo el peso del juicio. Sin embargo, el nombre más esperado aún quedaba pendiente: Jezabel. Ella permanecía en Jezreel, ajena al desenlace de los reyes. En 2 Reyes 9:30 se describe cómo, al enterarse de la llegada de Jehú, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. Este acto no fue simple vanidad. Era una declaración final de poder, una imagen de desafío. Jezabel no se rendía, ni siquiera ante la muerte. Desde lo alto se burló de Jehú, comparándolo con Zimri, otro traidor del pasado. Pero sus palabras ya no tenían poder. Su tiempo se había agotado y el juicio estaba por caer sobre ella. Jehú levantó la vista y lanzó una orden al cielo: ¿quién está conmigo? Entonces unos eunucos, servidores de la misma Jezabel, se asomaron. Sin dudar, Jehú gritó: ¡lanzadla! En un instante, su cuerpo fue arrojado desde la ventana. Cayó al suelo con violencia, la sangre salpicó los muros y los caballos la pisotearon. Jehú ni siquiera se detuvo. Entró a comer, mientras el cuerpo de la mujer más temida de Israel quedaba tirado en el polvo. Después de saciarse, pidió que la enterraran, recordando que fue hija de rey, pero al salir ya no quedaba casi nada de ella. Los perros habían devorado su cuerpo, dejando solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. En 2 Reyes 9:36 se recuerda la palabra del Señor: Jezabel sería comida por los perros en el campo de Jezreel, y nadie podría decir: esta es Jezabel. La muerte física de Jezabel marcó el fin de su reinado terrenal, pero su influencia espiritual no desapareció con su cuerpo. Lo más impactante es que siglos después, su nombre vuelve a aparecer, esta vez en el último libro de la Biblia. En Apocalipsis 2:20, Jesús mismo, en su mensaje a la iglesia de Tiatira, reprende duramente a los creyentes por tolerar a una mujer que se hace llamar profetisa, a quien llama Jezabel, y que enseña y seduce a los siervos de Dios a cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta mención no se refiere necesariamente a una mujer llamada literalmente así, sino a un espíritu, a una actitud, a una forma de operar que imita exactamente lo que hizo la Jezabel del Antiguo Testamento: un patrón de manipulación, engaño,
espiritual y contaminación dentro del pueblo de Dios. Esto demuestra que la historia de Jezabel no se limita a los relatos antiguos del reino de Israel. Su figura representa una realidad que ha seguido manifestándose a lo largo de los siglos: la infiltración del pecado disfrazado de autoridad, el liderazgo contaminado por la idolatría y la seducción espiritual que aleja al pueblo de la verdad. En la carta a Tiatira, lo que más preocupa no es la presencia de esa mujer, sino que la iglesia la tolera. Esa palabra, toleras, señala una pasividad peligrosa. Jezabel no actúa sola. Necesita un ambiente que le permita operar, líderes que no la confronten, creyentes que bajen la guardia. El mismo patrón que se vio con Acab, quien cedió su autoridad ante una mujer más decidida que él, se repite en comunidades donde el discernimiento ha sido reemplazado por la complacencia. Jesús advierte en Apocalipsis que dará tiempo para el arrepentimiento, pero si no se vuelve, traerá juicio. Las palabras son fuertes. Habla de postrarla en cama, de tribulación y de matar a sus hijos espirituales, es decir, a los que siguen su enseñanza. Esto no es un simple error doctrinal, es una corrupción profunda de la fe. Jezabel, como espíritu, no solo busca desviar, sino reinar. No le basta con influenciar, quiere controlar, quiere ocupar el lugar que solo le corresponde al Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Esta mención en el Nuevo Testamento conecta directamente con la historia del Antiguo, recordándonos que todo lo que toleramos hoy puede volverse nuestro verdugo mañana. Por eso la Biblia no silencia su historia, sino que la trae al presente como advertencia viva. Lo más revelador de todo es que Jezabel nunca actuó sola. Siempre necesitó una estructura que le diera respaldo. En el pasado utilizó la autoridad de Acab, el sello real, los falsos testigos, los profetas de Baal y Asera, los eunucos del palacio. En Apocalipsis también se presenta como una figura con influencia interna, alguien que logró seducir a creyentes desde dentro de la iglesia. El mensaje es claro: la verdadera batalla espiritual no siempre viene desde fuera, muchas veces nace dentro del propio campamento. Por eso, el llamado de Cristo a la iglesia es tan urgente. No se puede jugar con Jezabel, no se puede negociar con su sistema. Es necesario confrontarla, removerla, desenmascararla con la verdad, antes de que eche raíces que contaminen todo a su alrededor. Enfrentar a Jezabel requiere discernimiento, firmeza y una profunda intimidad con Dios. No es suficiente con orar superficialmente o denunciar con palabras vacías. Es necesario conocer la palabra, escuchar la voz del Espíritu y caminar con santidad. La historia de Elías nos muestra que incluso los más valientes pueden sentir miedo ante su poder. Pero también nos recuerda que Dios nunca deja solos a los que le son fieles. Él siempre levanta a alguien, siempre unge a un Jehú, siempre envía a un Eliseo. Jezabel puede levantar templos, rodearse de profetas falsos, manipular autoridades y aparentar fuerza, pero su destino ya está escrito. La palabra ha sido dada y cada generación necesita decidir si tolerará su presencia o si se levantará con la autoridad de Cristo para arrancarla del lugar donde nunca debió estar. Cuando analizamos la historia de Jezabel con detenimiento, no solo encontramos un relato antiguo de idolatría y manipulación, sino un espejo que revela peligros espirituales que siguen vigentes en la actualidad. La figura de Jezabel, más allá de sus actos, simboliza un espíritu de rebelión contra el orden divino, una actitud que se opone activamente a la voz de Dios y busca suplantarla por sistemas humanos, deseos egoístas o estructuras religiosas contaminadas. No se trata solo de una mujer malvada, sino de una dinámica de corrupción interna que opera en el alma de las personas, en las relaciones de poder y muchas veces incluso dentro de la iglesia. La historia nos enseña que lo que no se confronta a tiempo termina gobernando.
y lo que se tolera por comodidad se transforma en esclavitud espiritual. Uno de los aspectos más trágicos del legado de Jezabel es su impacto generacional. Sus hijos heredaron no solo el trono, sino también su idolatría, su orgullo y su desprecio por la verdad. Ninguno de ellos buscó al Señor con sinceridad. Ocosías murió sin dejar huella de arrepentimiento. Joram, aunque tuvo más tiempo, nunca se apartó del camino de su madre. Incluso Atalía, hija de Jezabel, llevó esa influencia a Judá, usurpando el trono y asesinando a toda la descendencia real para reinar sola, como se relata en 2 Reyes 11:1. El veneno espiritual de Jezabel no se limitó a su vida, se ramificó a través de sus hijos, sus decisiones y su falta de temor a Dios. Esto nos recuerda que cada elección que hacemos hoy tiene consecuencias que pueden alcanzar a los que vienen después de nosotros. El pecado nunca es solo personal, siempre deja huella. La manipulación es otra de las características más marcadas de Jezabel. Ella no necesitaba tener la corona en la cabeza para gobernar, bastaba con tener acceso a quienes la llevaban. Su estrategia no era frontal, sino astuta. Usaba cartas con el sello real, testigos falsos, palabras dulces al oído de Acab y amenazas firmes contra los profetas. Este tipo de influencia es peligrosa porque opera desde las sombras, disfrazada de consejo, de espiritualidad, de supuesta sabiduría. En muchas congregaciones, familias o ministerios, el espíritu de Jezabel se presenta como alguien que solo quiere ayudar, pero cuyo objetivo es manipular, dividir y tomar control espiritual. Por eso, la vigilancia no puede ser superficial. Se necesita discernimiento profundo para identificar cuando una influencia no proviene del Espíritu de Dios, aunque hable con lenguaje religioso. Otro aspecto clave es que Jezabel odiaba profundamente la palabra profética. No soportaba ser confrontada por la verdad. Perseguía a los profetas del Señor, los silenciaba, los amenazaba, y cuando no podía callarlos, intentaba desacreditarlos. Este patrón sigue activo en nuestros días. Todo espíritu que opera con manipulación y pecado buscará tarde o temprano neutralizar la voz profética. Esto no se limita a un profeta en el sentido tradicional, sino a cualquier persona que hable con autoridad la verdad del Evangelio. Jezabel no teme a la estructura, sino a la verdad. Ella puede operar en iglesias grandes o pequeñas, mientras nadie le haga frente con convicción, pero en cuanto alguien se levanta con la palabra del Señor en su boca, su furia se enciende, porque sabe que la verdad es su mayor amenaza. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos levantar voces claras, sin temor, llenas del Espíritu Santo. Finalmente, la historia de Jezabel nos deja una lección imborrable sobre el carácter de Dios. Él es paciente, da oportunidades de arrepentimiento, extiende su misericordia incluso a los peores pecadores, pero también es justo. En Apocalipsis 2:21, Jesús dice que le dio tiempo para arrepentirse, pero no quiso. Esa decisión selló su destino. El juicio no vino por ignorancia, sino por resistencia deliberada. Jezabel escuchó la voz de los profetas, vio el poder de Dios a través de Elías, supo del milagro del fuego que descendió del cielo y aún así eligió endurecerse. Su historia es un llamado urgente a no jugar con la gracia. Dios perdona, sí, pero también juzga, y su justicia no se detiene. Cada uno debe examinar su corazón, sus motivaciones, sus palabras y sus actos para no repetir los mismos errores que llevaron a Jezabel a su trágico fin. En la actualidad, el espíritu de Jezabel no siempre se presenta con la apariencia agresiva de una reina fenicia. Su presencia puede camuflarse detrás de máscaras sutiles. Una voz amable, una apariencia espiritual, un liderazgo carismático o incluso una supuesta preocupación por el bienestar ajeno. Por eso, discernir su operación requiere profundidad espiritual.
Este espíritu se infiltra en iglesias, relaciones y sistemas con el objetivo de controlar, dividir y destruir. No siempre viene con confrontación directa. A veces actúa con manipulación emocional, haciendo que las personas duden de sus llamados, cuestionen a sus líderes o abandonen la verdad por comodidad. Jezabel se esconde detrás de palabras seductoras, y por eso muchos la confunden con guía o autoridad. Pero cuando su fruto aparece, confusión, rebelión, orgullo espiritual y pecado oculto, queda claro que su fuente no viene de Dios. Una de las estrategias más comunes de este espíritu en tiempos modernos es el control emocional. Jezabel no necesita autoridad legítima para reinar. Le basta con capturar la voluntad de los demás. Así como manipuló a Acab y gobernó desde Minmeresión, las sombras, hoy opera en relaciones donde una persona busca dominar la mente y las decisiones del otro, anulando su discernimiento. Puede manifestarse en contextos matrimoniales, ministeriales o laborales. Jezabel siempre quiere decidir por otros, influenciar sus elecciones y sembrar miedo o culpa para someterlos. Por eso, una señal clara de su presencia es cuando alguien deja de pensar con libertad y comienza a actuar bajo presión emocional. El control nunca viene del Espíritu Santo. Dios guía, pero no manipula. Dios convence, pero no obliga. Jezabel, en cambio, necesita someter para sobrevivir. Otra manifestación actual de este espíritu es el uso distorsionado de lo profético. Jezabel se presenta como alguien que tiene acceso especial a la revelación espiritual, como se menciona en Apocalipsis 2:20, donde se hacía llamar profetisa. Hoy en día muchos utilizan supuestas palabras proféticas como herramientas de manipulación. Usan "así dice el Señor" para controlar decisiones, asustar a los débiles o imponerse en comunidades espirituales. El problema no es el don profético, que es bíblico y valioso, sino su uso fraudulento y sin respaldo de carácter. Jezabel ama la apariencia de espiritualidad, pero odia la santidad. Le gusta hablar de visiones, pero no acepta la corrección. Se presenta como fuente de sabiduría, pero huye de la confrontación honesta. Y así como en el pasado asesinó a los profetas verdaderos, hoy busca callarlos con difamación, intimidación o aislamiento social. Sin embargo, Dios no deja a su pueblo sin herramientas. En la Escritura encontramos armas poderosas para resistir al espíritu de Jezabel. Primero, el discernimiento espiritual. En 1 Corintios 12:10 se menciona el don de discernir los espíritus. Este don no es un lujo, sino una necesidad urgente en tiempos donde lo falso se mezcla con lo verdadero. Segundo, la autoridad en Cristo. En Lucas 10:19, Jesús declara que nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Jezabel puede parecer fuerte, pero ante el nombre de Jesús, su influencia se rompe. Tercero, la pureza del corazón. En Mateo 5:8, el Señor promete que los de limpio corazón verán a Dios. Quienes caminan en santidad tienen una sensibilidad especial para detectar lo que no viene de Él. La presencia de Jezabel prospera donde hay tibieza, pero se desvanece donde hay fuego santo. Además, la unidad del cuerpo de Cristo es clave. Jezabel divide para conquistar. Por eso, una comunidad unida, que ora junta, que se exhorta en amor y que valora la verdad por encima de las apariencias, se convierte en un terreno estéril para este espíritu. También es esencial restaurar el rol de la verdadera profecía. Dios sigue hablando hoy y lo hace con claridad, con amor, con precisión y con confirmación en su palabra. Levantar voces proféticas verdaderas que no se vendan ni se doblen ante las amenazas es parte del antídoto contra Jezabel. Así como Elías se levantó en su tiempo y como Eliseo continuó su legado, también hoy Dios está levantando hombres y mujeres con una unción limpia, que no temen a las estructuras corruptas ni se dejan intimidar por los tronos de mentira. Jezabel no cae con diplomacia, cae con confrontación espiritual,
con oración, con verdad y con fuego. La historia de Jezabel es una advertencia escrita con sangre, fuego y juicio. Una historia que Dios permitió registrar no para alimentar el morbo, sino para despertar la conciencia. Ella representa todo lo que pueden hacer cuando se tolera el pecado disfrazado de liderazgo, cuando se apaga la voz profética y cuando se sustituye la presencia de Dios por ritos vacíos y estructuras manipuladas. Jezabel no llegó al trono con violencia, sino con estrategia. No se presentó como enemiga directa del pueblo, sino como esposa del rey. Así, poco a poco, introdujo su doctrina, levantó sus altares y silenció a quienes la contradecían. Esta misma táctica sigue vigente hoy. El pecado no siempre se impone gritando, muchas veces entra con una sonrisa, una palabra suave y una promesa atractiva. Pero su objetivo es el mismo: apagar la luz y entronar la oscuridad. Lo más peligroso no es la presencia de Jezabel, sino nuestra disposición a tolerarla. En Apocalipsis 2:20, Jesús no reclama que haya una mujer profetisa, sino que la iglesia permita que enseñe y seduzca. El verdadero problema es el silencio de los justos, la pasividad de los que saben y no hablan, la indiferencia de los que ven y no actúan. Muchos hoy conocen personas, ideas o actitudes que reflejan a Jezabel, pero por miedo, conveniencia o falsa paz eligen callar. Pero lo que no se confronta a tiempo se fortalece, y lo que se fortalece termina gobernando. Jezabel no quiere una silla, quiere un altar. No busca influencia, busca adoración. Solo una iglesia despierta, llena del Espíritu, enraizada en la palabra y firmemente unida, podrá resistir y expulsar esa influencia maligna antes de que se arraigue y destruya generaciones. Pero también hay esperanza, porque así como Jezabel se levantó, también Dios levantó profetas. Así como Acab cayó en pasividad, también se levantó Jehú con celo divino. Y hoy, más que nunca, el cielo está buscando hombres y mujeres que no se dejen comprar, que no vivan del aplauso, que no teman a la confrontación santa. Personas que oren con fervor, que conozcan la palabra, que reconozcan la voz del Espíritu y que se mantengan firmes, aunque la amenaza sea grande. Elías tuvo miedo, pero no fue derrotado. Dios lo sostuvo, lo alimentó, lo renovó, porque el Señor siempre está del lado de los que le son fieles, aún en medio del caos. El mismo Dios que juzgó a Jezabel también protege a sus siervos. No hay amenaza que pueda más que su voz. No hay trono pagano que resista su presencia. Ahora, el llamado es personal. ¿Qué tipo de terreno somos? ¿Permitimos que Jezabel hable en nuestras vidas? ¿Hemos silenciado la voz de Dios por temor, comodidad o conveniencia? Es momento de revisar el corazón, de arrepentirse si hemos tolerado lo intolerable, de orar con sinceridad y pedir discernimiento, de tomar la autoridad que Cristo nos dio y cerrar toda puerta al enemigo. El juicio de Jezabel ya fue dictado. Su caída ya fue escrita, pero mientras haya quien le dé espacio, seguirá operando. Hoy es el día para decir hasta aquí, para decidir que en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro liderazgo, no tendrá lugar, que la palabra de Dios será nuestra guía y el Espíritu Santo nuestra dirección, que ya no permitiremos que lo falso reine donde solo Cristo debe estar entronado. Si esta historia ha tocado tu corazón, no la dejes pasar como un simple relato. Compártela, coméntala, úsala para alertar, para enseñar, para despertar a otros. Dale like a este video si esta palabra te confrontó. Suscríbete para recibir más contenido que profundiza en las Escrituras con claridad y autoridad. Y sobre todo, quédate hasta el final. En este canal queremos ayudarte a conocer la Biblia de una manera transformadora, con profundidad, verdad y sin compromisos con el error. Porque creemos que cada historia de la Biblia tiene un eco para nuestros días. Y la historia de Jezabel nos grita desde el pasado: no te duermas, no te rindas, no te vendas,
porque quien permanece firme verá la justicia de Dios manifestarse, y tú estás listo para enfrentar a Jezabel.